Muy bien, entonces continuando con lo que se había planteado para el día de hoy, vamos a ver ahora el corazón regenerado. Tan pronto la Biblia comienza con su relato en el Génesis, lo primero que asume la Biblia es la existencia de Dios. Tan pronto como asume la existencia de Dios, pasa a mostrar la existencia de la naturaleza y por último la existencia del hombre. Quiero que por favor busquen estos dos pasajes, Deuteronomio 6:5 y Primera de Tesalonicenses 5:23. Voy a leer el primero. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto lo dijo Moisés. Lo repito. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora pasemos a una declaración que tiene el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 23. Dice el apóstol allí: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el elemento común que vemos en este par de descripciones que hacen tanto Moisés como Pablo? Hay un elemento común, hay una palabra en común que utilizan los dos. ¿Cuál es? Alma. Alma. Muy bien. Casi, hermano. Moisés y Pablo no están en desacuerdo. Ellos no están tratando de hacer una descripción antropológica de lo que es el hombre. Simplemente están describiendo a una persona desde perspectivas diferentes, ¿cierto? Pero ambos nombran el elemento del alma. Ensayemos con algo más fácil. Tratemos de describir una casa. Si yo me paro desde afuera y veo una casa, simplemente voy a decir 4 paredes y un techo, ¿cierto? Como las preguntas que nos hacen muchas veces. ¿Dónde vives? En una casa con 4 paredes y un techo. Muy bien. Pero cuando vamos dentro de la casa e intentamos describir esa misma casa, vemos que hay muchos más elementos que componen una casa, ¿sí? Vemos que las paredes están hechas muchas veces en bloque, en ladrillo, o fueron hechas con una placa totalmente de concreto. Hay pisos de diferentes materiales, hay techos de diferentes materiales. Y solo se puede entrar a describir una casa ¿cuándo? Cuando estamos dentro de la casa. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que nadie conoce al hombre, sino ¿quién? El espíritu que está dentro del hombre, ¿sí? Y tal vez por eso en la escritura, tratar de describir a la persona, tratar de describir al ser humano, tratar de describir el alma es tan complejo, incluso para los mismos escritores bíblicos. Y encontramos que muchos tienen varias definiciones para lo que es el alma del hombre. Recuerden, la composición del hombre es 2 partes. Cuando el Señor, que eso lo vimos en el seminario pasado, cuando el Señor creó al hombre, tomó una parte preexistente que era la tierra. ¿Lo recuerdan? Dice que formó al hombre del barro, pero le dio otra parte que es inmaterial y que le pertenecía solo a Dios hasta ese momento, un aliento divino. Y ese aliento divino o alma es descrito en la escritura de muchas maneras. Colabórenme, por favor. ¿Cuál sería una descripción del alma en la escritura? La acabamos de ver en la charla pasada. ¿Cuál fue? Corazón. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo más describe la escritura a la parte interna del hombre? Emociones. ¿En qué parte de la escritura habla de emociones? Creo que habla por allá de sentimientos, pero las emociones también entran ahí. ¿Cómo más? Dice que las entrañas del hombre, ¿cierto? El corazón, el hombre interior, la mente, ¿cierto? El espíritu del hombre. Y es precisamente donde nos vamos a detener en este estudio, porque vamos a ver el corazón del hombre regenerado desde su parte mental. Porque alma, mis hermanos y hermanas, es igual a mente, es igual a espíritu, es igual a entrañas, es igual a sentimientos, es igual a todo lo que ustedes estaban expresando en ese momento.
¿Y por qué es importante entender nuestra alma? Porque si no nos conocemos a nosotros mismos, jamás podremos entrar a conocer a otras personas y jamás podremos tener relación con Dios. Solo en la medida que tenemos relación con Dios nos conocemos a nosotros mismos. Y como decía Calvino, y la profunda necesidad que tenemos de Él. ¿Sí? Pero es necesario conocernos a nosotros mismos y es parte de lo que vamos a tratar de ver en este estudio. Ahora, nuestra mente, nuestra alma, ha sido manchada por la caída. Eso es claro y lo acabamos de ver con la naturaleza del pecado. ¿Qué quiere decir que nuestra mente y nuestra alma ha sido manchada? Quiere decir que nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, ¿cierto? Nuestro corazón ha sido manchado por la caída. Pero uno de los aspectos más fundamentales que la caída del hombre demuestra es su voluntad. Amén. La voluntad del hombre tiende a ser irracional. La voluntad del hombre tiende a ser caprichosa. La voluntad del hombre y de la mujer tiende a ser rebelde. ¿Sí? ¿Concuerdan conmigo en ese aspecto? ¿O no? ¿Por qué el hombre tiene una voluntad caída, rebelde, caprichosa? Porque fue afectada por el pecado, lo acabamos de ver. ¿Sí? John Stott lo plasmaba desde la paradoja del hombre. Por un lado, tenemos sentimientos amorosos, amables, compasivos. ¿Sí? ¿Los tienen o solamente yo los tengo? Ustedes también los tienen. Pero por otro lado tenemos sentimientos arrogantes, envidiosos, asesinos. En eso ya concuerdan un poquito más, ¿cierto? Por un lado, podemos, o el ser humano puede hacer las más grandes obras de caridad, de amor, de compasión por otro. Pero por otro lado, ese mismo ser humano puede tener sentimientos asesinos. ¿Por qué? Porque el hombre, mis hermanos, es la composición de lo que se nos dio en paraíso más lo que adquirimos en la caída. Por eso es que usted muchas veces y yo nos paramos y decimos, ¿por qué otra vez esto? ¿Cierto? ¿Por qué soy así? Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no puedo llevar una vida recta? Porque siempre termino haciendo lo que no quiero hacer. Y es parte de lo que el apóstol Pablo, no sé si lo han leído por ahí en Romanos capítulo 7, se pregunta. Él dice, con la ley puesta en mi corazón, quiero servir a Dios, quiero hacer muchas cosas para Dios, pero siempre encuentro este obstáculo de que en mis miembros, dentro de mí, hay otra ley que me inclina hacia la maldad. Entonces, teniendo en mente esto y teniendo en cuenta esto de que el hombre no solamente tiene por la creación un aspecto divino, sino que también está mezclado con lo que adquirió en la caída, vamos a desarrollar el tema de hoy. ¿Amén? Hemos dado entonces esta pequeña introducción de lo que tanto Moisés como Pablo, dos pensadores judíos, dos hombres que fueron utilizados por el Señor para escribir la Biblia, y gran parte de ella pensaban acerca del hombre. ¿Cuáles serían entonces los fundamentos de la mente cristiana? Vamos a establecer dos fundamentos sobre qué es la mente cristiana, que es lo que estamos hablando aquí. ¿Qué creen ustedes que es una mente cristiana? ¿Es una mente que va a la iglesia? Entonces es una mente cristiana. Pero si va a una iglesia católica, es una mente católica. No. Una mente cristiana no es una mente que se ocupa solamente de cuestiones religiosas, como alguno pudiera pensarlo. Es una mente entrenada en la escritura, es una mente en comunión con Dios, cuyo aspecto, ¿cierto? O más bien, cuyos aspectos que le rodean, los está siempre evaluando de una forma cristiana. ¿Sí me expliqué? No solamente piensa en cosas religiosas,
también puede ver la política desde un punto cristiano, el hogar desde un punto cristiano, la ética desde un punto cristiano, ¿cierto? Y todas las cosas que mira, las mira desde el punto de vista cristiano. Eso es una mente cristiana. Es una mente entrenada en la escritura, vuelvo y le repito ese concepto, y es una mente en comunión con Dios cuya perspectiva de la vida es una perspectiva cristiana. Pero ¿cómo llegamos allí? ¿Cierto? Entonces vamos a ver los dos pilares o las dos características principales de una mente cristiana. Por un lado, tenemos una mente entrenada en la sabiduría. Hermano Edgar, por favor, apague su celular. Pensé que bien. La sabiduría es un tema prominente en la escritura, ¿cierto? El Antiguo Testamento está compuesto básicamente por la ley y los profetas, pero también tiene una sección dedicada a la sabiduría, que es lo que conocemos como los libros de sabiduría o los libros sapienciales. ¿Cuáles son? Muy bien, Salmos, Proverbios, ¿qué otro? Eclesiastés, Cantares, ¿y cuál es el otro? ¿A Job? Solo Job, sin la... Bien, Job. Tiene 5 libros que se ocupan sobre la sabiduría del hombre. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Pero ¿cuál es el principio que la Escritura establece para que una persona, un creyente, una persona con una mente cristiana pueda ser sabio? El temor, perfecto. La sabiduría va de la mano con el temor. ¿Pero cuál temor? Como lo decía mi hermano, el temor a Dios. La tragedia del vacío espiritual del mundo hoy en día viene del rechazo del mundo, ¿cierto?, a esto mismo, a temer a Dios. El mundo, las personas del mundo, la mente y el sistema del mundo no puede ser sabio simplemente porque no teme a Dios. Cuando usted intenta tomar una decisión y lo primero que le viene a la mente es, quiero tomar la decisión más sabia que haya, pero olvida temer a Dios, pues entonces hay como un cortocircuito, hay una cadena cuyo eslabón se rompió, porque usted no puede adquirir la sabiduría si no tiene ese temor a Dios. El mundo como sistema niega la realidad de Dios y por lo tanto destruye esa esencia de humanidad, esa esencia de lo que podemos ser en Dios y esa proyección de lo que Dios quiere que alcancemos nosotros por medio del temor y de la sabiduría. Amén. Porque el mundo destrona a Dios, no tiene en cuenta a Dios. Y ustedes ven cada decisión que toma el mundo es basándose, como nos lo explicaba nuestro hermano ahorita, en sus propios instintos, en lo que le parece que está bien. ¿Y cuántas veces nosotros no tenemos una mente cristiana en cuanto a lo que tenemos que hacer? Porque más bien preferimos lo que a nosotros nos parece que está bien, pero no lo que Dios tiene para decirnos. El segundo pilar, o la segunda columna, que va a establecer una mente cristiana, es no solamente la sabiduría, sino la humildad. ¿Les parece que la humildad tiene una preeminencia en la Biblia? La tiene. La locura y el orgullo van de la mano, de la misma manera que el temor y la humildad van de la mano. La mente cristiana es una mente centrada en Dios y por lo tanto también es una mente humilde debido al carácter teocéntrico de la Biblia. En la Biblia usted no ve ninguna referencia a que el hombre sea un superhombre, ¿cierto? La Biblia solo habla de que hay un Dios
y de que el hombre para acercarse a él debe humillarse. No puede llegar en su exaltación, no puede llegar en su supremacía, no puede llegar en su orgullo, sino que tiene que llegar humillado ante Dios. De acuerdo a la Biblia, nada es tan vulgar como el orgullo, ¿cierto? Y su merced verá al Señor señalando el orgullo de los hombres y como poniendo, ¿cierto?, ese orgullo como un obstáculo para que los hombres puedan acercarse a él. Y nos pasa a nosotros, todo el tiempo. Cuando Dios tiene algo para decirnos, no nos interesa, porque nuestra mente muchas veces no es una mente cristiana, es una mente que voy a ponerlo así, enganchó con el mundo y tiene los pensamientos del mundo. Pero ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo por ahí en Romanos capítulo 12? Leámoslo. Renovados. Versículo 2, Romanos 12, 2. Dice, no, ¿qué significa la palabra no? Viene el griego no, muy bien. No os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis hermanos, en ningún otro punto choca tan fuerte la mente del mundo con la mente cristiana, y es en el hecho de la humildad. En ningún otro punto. No puedo conformar mi mente a la mente del mundo. Debo renovar mi mente en la escritura. Y cuando voy a la escritura, lo que me pide es que tema y que me humille. Amén. La realidad de Dios le da a la mente cristiana su perspectiva esencial. La mente cristiana rehúsa cualquier cosa que no le dé la gloria a Dios. Y debemos entonces aprender a evaluarlo todo desde el punto de si le da gloria a Dios o no le da gloria a Dios. Porque la humildad entonces va de la mano con la gloria a Dios. De la misma manera que la sabiduría va de la mano con el temor a Dios, la humildad va de la mano con la gloria a Dios. Simplemente en su manera de pensar, haga este ejercicio. ¿Esto que voy a hacer glorifica a Dios o no glorifica a Dios? ¿Este negocio que voy a hacer glorifica a Dios o no glorifica a Dios? ¿Esta persona con la que me voy a rejuntar glorifica a Dios o no glorifica a Dios? ¿Ven? Ese es el punto ahí. Queremos ser sabios, pero no queremos temer. Queremos ser humildes, pero no queremos darle la gloria a Dios. Y ahí es donde está nuestro principal problema y por eso no podemos tener una mente entrenada en Dios. Y nuestra mente, lejos de ser cristiana, es una mente que se amaña al mundo. Por eso nuestra alma muchas veces sufre ese detrimento. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Los veo como... ¿Qué? Los veo como, ¿quién puso a este muchacho allá? Vamos entonces, para ir concluyendo, antes de llegar a las preguntas. A ver, 3 beneficios que ocurren cuando empleamos correctamente nuestra mente. Cuando nuestra alma realmente está operando como debe operar. El primer beneficio de que usted tenga una mente cristiana, un alma cristiana, es que usted glorifica a su Creador. Que parte obviamente del punto que estábamos viendo de la humildad. Nuestro Creador es un Dios racional, ¿cierto?
es un Dios que tiene un raciocinio, que piensa y ejecuta conforme a su pensamiento. Siendo un Dios racional el que nos hizo, creados a su imagen y semejanza, y habiéndonos dado en la naturaleza y en las escrituras una revelación que podemos entender por medio de nuestra mente, por medio de nuestra alma, es necesario que utilicemos nuestra mente para entrar a estudiar esa revelación. Y al estudiar el universo y al leer las escrituras, estamos pensando los pensamientos que Dios dejó para nosotros. Vuelvo y les repito, Dios es un Dios racional. Dios utiliza su mente para ejecutar lo que tiene que ejecutar. Y Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces es necesario que nosotros entrenemos nuestra mente en las escrituras para que podamos dar verdadera gloria a Dios. ¿Cuántos hombres hoy en día dentro de la iglesia ejecutan su mente no para dar gloria a Dios, sino para deleitarse en sus propios pensamientos, juntar maestros conforme a sus propias concupiscencias, dice por ahí el apóstol, y glorificarse a ellos mismos? Y tenemos miles de esos dentro de la iglesia del Señor. Hombres que no glorifican a su Creador, no glorifican a su Hacedor, no glorifican al Señor, sino que en sus mentes se han envanecido y creyendo que tienen la palabra de Dios, hacen totalmente lo contrario. Segundo, que usted tenga una mente cristiana, que usted tenga un corazón diferente, que usted tenga un alma regenerada, no solamente glorifica a su Hacedor, glorifica a su Creador, sino que también enriquece su propia vida. No estoy hablando aquí de educación, de cultura, de dinero o de cualquier otra cosa que usted pueda ver como enriquecer. Estoy hablando de nuestro vivir diario con Dios. Ningún área de nuestro vivir diario con Dios es posible sin el uso de nuestra mente. Ninguna. Trate usted de desligar su mente de algo que quiera hacer hoy para con Dios. Y no lo puede encontrar. Alabar es amar a Dios con todo nuestro ser. Alabar es amar a Dios con nuestro entendimiento y poniendo nuestra mente en función de lo que Él quiere. La fe, que muchas veces dicen que la fe debe ser algo que está por encima de la razón, no puede ser así. La fe es confiar usted con todas sus fuerzas en algo que espera que Dios haga por usted. ¿Sí es así o no? La fe no es algo irracional ni que va en contra del pensamiento. La fe aplica el pensamiento, aplica la razón, ¿cierto? Para que usted vaya en pos de lo que espera de Dios. Y en tercer lugar, otro beneficio que usted obtiene al entrenar su mente y al tener una mente en Dios es que usted puede fortalecer su testimonio al evangelizar. ¿Cómo evangelizaban los apóstoles? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 11. Dice el apóstol Pablo, segunda de Corintios 5, 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Algunas personas ven en el cristianismo algo trivial, algo que parece que no se relaciona con la vida real, ¿cierto? Y muchos cristianos incluso tienen un mundo en la iglesia y un mundo fuera de la iglesia. Aquí se comportan y piensan de una manera en la congregación, pero fuera de la iglesia tienen otro mundo totalmente diferente, ¿sí?
Y todos los hemos escuchado. Mi hermano, es que no puedo hacer las cosas como se hacen en la iglesia. O no puedo pensar en este negocio de la manera que se piensa en la iglesia. O no puedo pensar con esta persona de la manera que se piensa en la iglesia. Pero la cosa no es así. Acabamos de decir que para tener una mente o un alma o un corazón o un espíritu o unas entrañas o sus fuerzas regeneradas en Dios, es necesario que todo su ser, su pensamiento, sus sentimientos y sus emociones estén conectados con Dios y con la Escritura. Pero muchas personas de hecho ven, ¿cierto? Un mundo, como les decía, diferente en la iglesia que por fuera de la iglesia. Pero para evangelizar no es necesario utilizar argumentos humanos, utilizar estrategias humanas, utilizar pensamientos humanos o mundanos. Las personas no son convencidas en contra de su razonamiento, las personas son convencidas en su razonamiento. No puede ser convencido de otra manera. Cuando los apóstoles empleaban la escritura para evangelizar, no iban en contra de los pensamientos que la misma escritura expresaba. Iban a favor del pensamiento de la escritura y mostrando evidencias contundentes para que las personas fueran convencidas de que lo que se les estaba diciendo era verdad. Obviamente que otra cosa es la operación del Espíritu Santo dentro de la persona, pero somos nosotros los que evangelizamos. Y no podemos hacerlo en contra de la razón, sino a favor de las evidencias que la misma razón de la Escritura presenta. Muchos adoptan el antiintelectualismo para predicar y muestran moveres espectaculares y muestran emociones diferentes, pero las personas no son convencidas por esa manera de predicar. Solo son convencidas a través de la razón. Amén. Entonces, recordemos, dos pilares fundamentales para que usted pueda tener un corazón o un alma o una mente regenerada. Número uno, la sabiduría, que solo se obtiene por el temor a Dios. Número dos, la humildad, que solo la logra en la medida que usted dé gloria a Dios en todo lo que hace. Amén. Y estos tres beneficios que obtenemos del corazón o del alma o de la mente regenerada. Amén.